Integrantes de la Comisión de Seguimiento Carcelario del Parlamento realizaron una recorrida hoy por la unidad número 4 de Santiago Vázquez junto al comisionado parlamentario Juan Manuel Petit. El presidente de la Comisión de Seguimiento Carcelario, Carlos Cami, que encabezó la delegación, explicó que si bien hubo una disminución de 150 personas en el total de los privados de libertad en el país, 3 de cada 10 se encuentra en el ex Comcar. La diputada Frente Amplista Betiana Díaz, integrante de la comisión, dijo que entre el analfabetismo y las adicciones es muy difícil pensar que una persona pueda rehabilitarse allí en la cárcel. La diputada alertó sobre los problemas de salud mental que enfrentan los efectivos policiales que trabajan allí y la poca respuesta que les brinda el Ministerio del Interior. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información. Con 10 grados a esta hora aquí en Montevideo, en la capital, en una jornada que va a seguir con el cielo algo nuboso y nuboso, con probables precipitaciones bajas, sensaciones térmicas, vientos soplando del suroeste entre 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 y la máxima anunciada es tan solo 11 grados. Viendo como siempre las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, en 33 desde Reconquista hasta Buenos Aires hasta las 5 de la tarde va a haber un corte. En Brito del Pino, desde Ricaldoni hasta Soca, habrá tarea de podas hasta las 17 horas. Y en Vázquez Ledesma, entre Benito Blanco y Roque de Graceras, hasta las 5 y carga-descarga. Compartimos ahora los títulos que se destacan a esta hora. Se espera conocer el fundamento del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, para el veto al artículo 72 de la Ley de Medios aprobada en diputados. El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, se mostró sorprendido, pero aseguró que no está en duda la continuidad en la coalición de gobierno. Mientras los colorados reafirmaron su convicción de lo comprometido por Lacalle Pou, el senador del Frente Amplio, Óscar Andrade, fue crítico con otros aspectos de las modificaciones aprobadas. El presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales, Danilo Dárdano, lamentó que el candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, no haya respondido a la solicitud de una entrevista para hacerle llegar las aspiraciones de los trabajadores de este sector. En muchas mutualistas el personal médico se ven sometido a presiones y no trabaja con dignidad e independencia, denunció el cardiólogo Álvaro Nijemeyer, candidato a la presidencia del Colegio Médico del Uruguay. Personal de los refugios Mides denuncian que los problemas de violencia y convivencia crecen producto de las carencias en la atención a la población en situación de calle. Según alertaron, hay demoras en la atención a la salud mental y quienes trabajan en los centros no tienen apoyos. El presidente de la Comisión de Seguimiento Carcelario, Carlos Cami, encabezó hoy la delegación que realizó una recorrida por la unidad número 4 de Santiago Vázquez, cuya población aumentó en un 19%. Cami explicó que si bien hubo una disminución de 150 personas en el total de los privados de libertad, en el país 3 de cada 10 están hoy en el Comcar. Para el senador nacionalista, desde hace años los gobiernos tienen una situación que atender en el sistema carcelario por el aumento en la población que pasó de tener poco más de 2.000 personas privadas de libertad en el año 1990 a casi 16.000 personas privadas de libertad en la actualidad. 3 de cada 10 personas privadas de la libertad están alojadas en este establecimiento carcelario, que ha registrado un aumento del 19% de las personas reclusas si comparamos el primer semestre del pasado año con el primer semestre de este año, en el marco de una disminución en la población global carcelaria del país. Es decir, hoy hay 15.934 personas privadas de la libertad, 150 aproximadamente han disminuido, menos que el primer semestre del año pasado. Sin embargo, en esta unidad penitenciaria ha aumentado un 19%.
Algunos de los problemas que presenta el lugar son de alimentación. Para ello, dijo Cami, el Ministerio del Interior destinó 3,5 millones de pesos. Recordó además algunos de los avances que ha tenido el sistema carcelario impulsados por el exministro Jorge Larrañaga. El impulso del plan de dignidad carcelaria, aspectos que han mejorado. Por ejemplo, hoy vamos a estar mirando el primer centro de preegreso que se inauguró precisamente el 12 de mayo del 2021, 8 o 10 días antes que falleciera el exministro Larrañaga. Yo lo acompañé y ahí funciona con el BIDES por primera vez una instancia de preegreso que es muy importante. La diputada Frente Amplista Betiana Díaz, que integra también la comisión, se refirió a la problemática que presentan las cárceles en nuestro país. Dijo que entre el analfabetismo y las adicciones es muy difícil pensar que una persona pueda rehabilitarse en la cárcel. Para Díaz, la situación de las cárceles es uno de los problemas más grandes que va a heredar la próxima administración. Nefasto, realmente nefasto. Nos dejan un sistema totalmente reventado. Aumentó el hacinamiento, aumenta la violencia, la conflictividad, cae el gasto con aumento de la población, no hay trato, no hay programas de tratamiento, se bajaron convenios con organizaciones sociales que realmente cumplen un rol muy importante adentro de la cárcel. Se está obstaculizando el control, por decirlo de alguna manera, de aquellas organizaciones de derechos humanos que vienen a, de alguna forma, auditar cómo está trabajando y funcionando el sistema. Así que, vuelvo a decir, es uno de los grandes problemas que va a heredar la próxima administración, sea de quien sea. La diputada Frente Amplista se refirió además a los problemas de salud mental que enfrentan los efectivos policiales que allí trabajan y la poca respuesta que les brinda el Ministerio del Interior. El presidente Luis Lacalle Pou vetó el artículo 72 de la Ley de Medios que fue aprobada en la Cámara de Representantes. La notificación del veto va a ingresar al Parlamento en las próximas horas y aplica únicamente a ese artículo que fue agregado a instancias de cabildo abierto. El artículo 72 establece que los medios de comunicación tienen el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos. La Cámara de Diputados aprobó con 50 votos del oficialismo en 91 la Ley de Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual, conocida como Ley de Medios. El Partido Colorado había planteado reparos con la iniciativa del artículo 72, aunque finalmente la acompañaron con la expectativa de que el presidente Luis Lacalle Pou lo vetara. Según publica La Diaria, en base a fuentes de presidencia, Lacalle Pou ya tenía redactado el veto hace tiempo. El presidente Lacalle Pou utilizó previamente el veto ante iniciativas del partido liderado por Guido Manini Ríos. En 2021 vetó la denominada Ley Forestal que aprobaron el Frente Amplio y Cabildo Abierto. En 2023 aplicó el veto al artículo de la rendición de cuentas que inhibía a los fiscales penales a trabajar como abogados después del cese en sus cargos. El artículo había sido propuesto por Cabildo Abierto. Y 2 meses más tarde, vetó 3 artículos de la ley que buscaba garantizar el cobro de la indemnización por despido a los trabajadores de Casa de Galicia. En este caso, Cabildo Abierto, el Frente Amplio y algunos legisladores de los partidos Nacional y Colorado habían votado la iniciativa. Y desde el Partido Colorado, que había condicionado su voto a la Ley de Medios al veto presidencial, se defendió la acción del presidente por entender que el artículo 72 atenta contra la libertad de expresión. La bancada colorada entiende que es improbable que el veto se levante porque para eso se requieren 3/5 de la Asamblea General. El Partido Colorado no tenía la menor duda de que el presidente de la República iba a vetar el artículo 72 de la Ley de Medios aprobada ayer en la Cámara de Diputados. Teníamos la convicción porque el presidente de la República ha demostrado a lo largo de este mandato ser un defensor irrestricto de la libertad. Y este artículo planteado en la Ley de Medios, acordado en el Senado, sin mucha convicción de los senadores, era verdaderamente un mamarracho y un atentado a la libertad de expresión. El Partido Colorado, como ustedes saben, pidió públicamente al señor presidente que vete esa ley. El Poder Ejecutivo tiene 10 días para enviar el veto al Parlamento. Afortunadamente lo ha firmado hoy, seguramente llegue en las próximas horas. Se tiene que reunir la Asamblea General
las dos cámaras, y el veto se levanta en la medida que haya 3/5 de legisladores, lo que parece absolutamente improbable, porque este artículo es apoyado solamente por un partido, ¿no? El senador y candidato presidencial cabildante, Guido Manini Ríos, dijo que no esperaba el veto del artículo 72 de la Ley de Medios, pero aclaró que no está en duda su permanencia y la del partido en la coalición de gobierno. Defendió el artículo vetado por entender que le garantizaba a la ciudadanía veracidad informativa, algo que a su criterio corre riesgo debido a la concentración mediática. Yo pensé que el presidente no lo iba a vetar ese artículo, en el entendido de que leyendo bien el artículo uno ve que lo que busca es garantizarle al ciudadano de a pie que va a decidir su voto en base a información veraz. En el futuro puede pasar que, dada la concentración de medios que se puede ir desarrollando en el tiempo, los 3 o 4 dueños de los medios de comunicación decidan a quién le pone el micrófono y a quién no se lo ponen. Bueno, para evitar eso, este artículo lo que dice es que la información debe ser completa, veraz, plural. Yo no veo a quién ofende eso. Para confusión, no genera luz. Dispuesto a brindar información completa, veraz y plural. Solamente a alguien le puede ofender. Lo que tiene mal la ley entonces es que permite concentrar en 3 o 4 medios toda la información. La ley tiene aspectos que son mucho más polémicos que este artículo 72. ¿Habló con el presidente hoy antes del veto? No me hablé con él, no me anunció. ¿Se cumplió la negociación entonces? Porque usted dice que accedieron a votar a cambio de ese artículo. Bueno, saque usted su conclusión. Siendo puntualmente el caso de hoy, es el tercer veto a Cabildo Abierto de parte del presidente de la República. ¿Cómo valora esto? Y bueno, es una señal clara de que Cabildo se incursiona a veces en temas que van más allá de lo políticamente correcto y de lo que significa la afectación a determinados intereses que se ven afectados y que, bueno, en cierta forma llevan a que se termine vetando sus propuestas. El senador Frente Amplista Óscar Andrade señaló que el artículo de la Ley de Medios vetado por la calle Pou es solo una parte de la complejidad de la Ley de Medios y fue crítico además con otros aspectos que sí se aprobaron. Una parte de la complejidad de la Ley de Medios era ese artículo, pero apenas una parte que tenía que ver con un elemento muy importante que es determinadas formas de limitar la libertad de expresión, pero hay todo un costado de la Ley de Medios en el sentido de favorecer la concentración, de complicarle la vida a Antel, del no cobro del canon, de aparte del no cobro del canon, de liquidar el fondo para la producción audiovisual y con esa liquidación generar problemas desde el punto de vista de una de las áreas de puesto de trabajo y de fomento a la cultura que quedaron intactas, desde la creación de un presidente de los medios públicos que va a durar ahora, se crea para todo el periodo que viene, o sea, hay un conjunto de aspectos de la Ley de Medios que además se toman de manera precipitada, o sea, sin ningún informe técnico o económico que pueda colocarse arriba de la mesa, que evalúe el impacto que le va a generar a Antel la cuestión de la Ley de Medios. Entonces, un costado de la Ley de Medios es el veto. Hoy, curiosamente, apenas se conoce la noticia, algunos portales titulaban tercer veto del presidente a Cabildo, y en realidad los vetos no han sido a Cabildo. En nuestra opinión, el tema de la Ley de Medios va en la dirección de lo que fue la entrega del puerto, va en la dirección de lo que fue la habilitación para que los grandes consumidores compren energía privada si no la UTE, o sea, debilitar roles esenciales del Estado. En este caso, con respecto al Internet, que es un negocio de 400 millones de dólares por año, o sea, es un negocio principal. Los trabajadores del puerto están haciendo un paro y este paro se va a extender hasta la próxima jornada. En esto está trabajando nuestra periodista Juliana Perdomo. Buen mediodía, Juliana. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, Rosina. Buen mediodía para todos. Como tú adelantás, estamos en la sede sindical en el marco de un paro de 24 horas porque se declararon en conflicto y habrá una posterior reunión el próximo martes esperando tener avances por parte del Ministerio de Trabajo y estamos con dos integrantes del sindicato, con Jonathan Camejo y con Gabriel Argibay. Muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, ¿es un despido sin argumentación de la empresa?
Es un despido de un delegado de seguridad y nosotros estamos convencidos que es un despido por persecución sindical, ¿verdad? El compañero viene realizando esa tarea hace 3 años, viene denunciando diferentes irregularidades, diferentes tipos de trabajos que no están haciendo hacer en condiciones no debidas y bueno, lo que todavía esto incrementa la falta de seguridad es que cuando el compañero luego de haber sido mandado al seguro de paro, en esa empresa Godilco hubo un compañero gravemente intoxicado porque le hicieron lavar un contenedor con un producto que no estaba habilitado por el Ministerio de Salud Pública. También es de orden explicar que el Ministerio de Trabajo fue, el Banco de Seguro fue, contactaron esas irregularidades y fueron clausurados por 48 horas. O sea, y creemos y estamos convencidos que todo esto se debe al marco de las diferentes denuncias y pedidos de mejora de seguridad del compañero, ¿no? Gabriel, ¿qué operativas está afectando el paro de hoy y si se pueden profundizar las medidas? Bueno, el paro de hoy es a nivel de Montevideo, de todo el Supra. Esto abarca las terminales portuarias, las operaciones en los buques y bueno, toda la actividad que corresponde a la mercadería y a los contenedores, ¿verdad? ¿Se pueden llegar a profundizar las medidas a partir del próximo martes? Bueno, nosotros apostamos a que haya una solución antes del martes. Hemos manejado varias propuestas con el Ministerio, pero bueno, hay todavía una resistencia de la empresa a la reinstalación del compañero, que es lo que nosotros estamos reivindicando. Las medidas se podrían profundizar si no se encuentra una solución en el corto plazo y que serían de carácter nacional, ¿no? Hoy, ¿cuál es la situación del sector portuario? ¿Se dan en reiteradas formas este tipo de despidos? Este es un caso particular, con una empresa particular que, como te comentaba, tiene diferentes irregularidades. No es común. Por eso la gravedad de las medidas que venimos tomando. Venimos tratando de negociar la reincorporación de compañeros hace más de 3 meses. Hemos tenido diferentes instancias en el Ministerio, hemos tratado de buscar soluciones y salida de conflicto y han sido todas rechazadas por parte de la empresa, con diferentes argumentos que son derogados en ese momento de parte de nosotros, con nuestros argumentos, pero no hay forma de que la empresa quiera retomar el compañero que para nosotros, aparte, reconocido por ellos mismos de que es un excelente trabajador y un buen delegado de seguridad. Entonces, no entendemos la situación de no retomar el compañero cuando tienen trabajo. Y aclarar también que están sacando gente de otros lugares porque la empresa Godilco trabaja como terminal extraportuario, depósito portuario que pertenece a nuestra rama y también como depósito logístico. Saca compañeros del depósito de logística para hacer las tareas del compañero, o sea que no es por baja de trabajo. Gabriel, para finalizar, ¿cómo es el diálogo con el Ministerio durante esta administración y también con las empresas? El diálogo es bueno, el tema es que bueno, no estamos llegando a un acuerdo con la empresa involucrada que es Godilco. En realidad el Ministerio está apostando al diálogo y buscar diferentes formas o fórmulas de salida para no evitar el conflicto, digamos. Pero para nosotros tiene que tener la base de que el compañero sea reinstalado, porque bueno, no encontramos argumentos lógicos para el despido del compañero. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Rosina, así pasaba la palabra de los integrantes del sindicato. Les reitero, está transcurriendo un paro de 24 horas hasta las 7 de la mañana de este sábado y el próximo martes habrá reuniones para saber si se encuentra una solución a este conflicto o si se profundizan las medidas. Muchas gracias, Juliana. La Comisión de Legislación Laboral de la Cámara Baja aprobó un proyecto de ley que modifica la regulación del trabajo sexual y el miércoles que viene va a ser tratado en el plenario. El Frente Amplio votó en contra porque considera que el texto tiene una visión más sanitaria que laboral, pese a que en la bancada oficialista se destacó que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social fue consultado. La diputada colorada María Eugenia Rosselló, que corredactó el proyecto con el diputado nacionalista Pedro Gisdonian, dijo que la iniciativa derogará la ley regulatoria del trabajo sexual actualmente vigente, que es del año 2002. Derogamos algo bien importante que ellas nos reclamaban, que era el registro de la trabajadora sexual. Son los únicos trabajadores del país que tienen que ir a una comisaría a decir sus datos para informar que van a trabajar, de lo que van a trabajar. O sea, esto es importante aclararlo porque esto va a quedar eliminado. Se le amplía la cobertura en cuanto a la seguridad social, que es algo que ellas también
también ven afectado. Se les va a dar la posibilidad de que puedan tener monotributo simple, monotributo social MIDES, que puedan conformar cooperativas. Se les va a dar una libreta de salud mucho más integral de lo que hoy tienen, que es mucho más beneficioso para ellas, que se les va a entregar su propio prestador, ya sea público o privado. El diputado frente amplista Daniel Gerhard dijo que el texto oficialista fue presentado con poca antelación y defendió un proyecto del Frente Amplio que finalmente no prosperó. Este proyecto, a diferencia del nuestro, mantiene la rectoría y la mirada sanitarista. Por ejemplo, la comisión honoraria seguiría siendo presidida por el Ministerio de Salud. El esfuerzo de nuestro proyecto ponía esto en el centro, que esto era de trabajadores, materia laboral de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, entendíamos que la comisión honoraria de seguimiento del trabajo sexual tenía que ser presidida por el Ministerio de Trabajo. En este proyecto el Ministerio de Trabajo no asume ninguna nueva participación y para nosotros será clave. Seguimos con noticias laborales porque hay preocupación en el sindicato de COPSA por la propuesta de la empresa de un descuelgue salarial que implicaría pérdidas económicas importantes para trabajadores y trabajadoras. Tras la concurrencia a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado, el presidente del sindicato aseguró que la empresa continúa trabajando con una pérdida mensual que ronda los 12 y 15 millones de pesos aproximadamente. Nosotros hace unos días que estamos en una ronda de discusión, dado que la empresa presentó ante las autoridades del Ministerio de Trabajo una propuesta de descuelgue salarial, cosa que nos preocupó mucho, dado que implicaría entre un 20 y un 30% del salario de los trabajadores. La empresa manifiesta de que, si bien en mayo ella saldó las deudas que tenía con los trabajadores del año 21 para adelante, a través de aquel préstamo puente que se le había dado, dice que la situación queda incambiada, sigue la misma situación igual, donde siguen trabajando a pérdida, están perdiendo mensualmente entre 12 y 15 millones de pesos. Cosas que nosotros no lo sabemos. Si bien ahora con esta propuesta que presentó la empresa se abrió la posibilidad de que los asesores de tanto los contadores como los abogados del gremio puedan indagar un poco sobre los números, ya que está dispuesta a darlos. ¿El pago al día de hoy por parte de la empresa se viene cumpliendo en los plazos? Mira, la empresa está pagando lo del salario cuotificado, como lo ha venido haciendo hace un tiempo, lo paga en 3-4 veces. Lo que estamos teniendo que fue el detonante de todo esto fue el pago del salario vocacional nuevamente, que lo dio en porcentajes, no teniendo fecha para el porcentaje que queda restante, generándose nuevamente deuda. Y las autoridades de COPSA están citadas para la semana que viene a la Comisión de Transporte, a la que se va a sumar la Comisión de Trabajo, justamente para continuar estudiando la situación financiera de esta empresa. Vamos a seguir con otros temas que tienen que ver también con la situación laboral. El presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales, hablamos de Danilo Dárdano, lamentó que el candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, no haya respondido a la solicitud de una entrevista para hacerle llegar las aspiraciones de los trabajadores de este sector. Dárdano informó hoy que Paicuero se está realizando descuentos salariales importantes a los trabajadores que no corresponden y dijo que hay un atropello por parte de la patronal de varias empresas. Ya tenemos realmente lo que veníamos anunciando, el atropello del gobierno y patronal sobre los salarios reales de las y los trabajadores. Esperamos que en estos días, lamentablemente, ojalá nos equivoquemos, van a aparecer más comunicados. Eso nos va a llevar a hacer alguna actividad importante, movilizando seguramente en la zona litoral, en Paysandú, y también acá en Montevideo en fechas próximas. Esperemos que en estos días tengamos alguna respuesta de alguna manera positiva, o sea que aquellas empresas o aquellas cámaras que han anunciado que lo van a hacer o lo van a orientar, no se concrete. De ser así, además de en Paysandú, seguramente hagamos alguna actividad importante acá en Montevideo, reivindicando que está mal el sector empresarial, y ahí se abren como dos carriles. Uno es el reclamo jurídico, que hay que hacerlo, porque si no dejas un antecedente muy jorobado, y lo otro, lo de siempre, movilizándonos en las calles, ¿no?
El BPS estableció la jubilación mínima a partir de enero de 18.840 pesos. En julio se concedió un adelanto del aumento del año próximo. El director del BPS en representación de los trabajadores, Ramón Ruiz, denunció que este gobierno interrumpió un proceso de casi 15 años de aumento diferencial en mitad del año para las jubilaciones mínimas. Junto con la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas, los trabajadores, con la representación de los jubilados y pensionistas también, hemos estado luchando, hemos estado impulsando, digamos, la mejora en cuanto a las jubilaciones mínimas. En este periodo de gobierno se interrumpió un proceso que venía de casi 15 años, que en cada, digamos, julio de cada año había un aumento diferencial para las jubilaciones mínimas. En este periodo de gobierno lo que hubo fue adelanto a cuenta del ajuste que se daba en enero. Entonces no mejoraron, no continuó esa política de ajustes diferenciales para elevar las jubilaciones mínimas. Por lo tanto, nosotros, más allá de que no podemos participar en la campaña, tenemos que decir que son temas sobre los cuales, no ahora, porque este tema está a consideración de todos los uruguayos, sino siempre hemos estado planteando con mucha coherencia la necesidad de pensar en un sistema de seguridad social sin AFAP o sin lucro, la necesidad de no entrar en la lógica de que la única medida que hay para que equilibrar, digamos, o suavizar o mejorar la trayectoria de la inversión que hacemos en seguridad social, ellos, los que votaron la ley, dicen el gasto en seguridad social. Y además, por supuesto, nos parece que es justo que sigamos mejorando el poder adquisitivo de los jubilados que están en mayor estado de vulnerabilidad, ¿no? Hacemos una pausa breve, volvemos enseguida. Presenta Estaciones ANCAP, eso que nos mueve, siempre cerca de vos. Segundo bloque de MBD Noticias, continuamos con la información con 11 grados a esta hora aquí en Montevideo. El médico Álvaro Niemeyer, quien fue despedido del CASMU por denunciar irregularidades y mala gestión de sus autoridades, dijo hoy que el Ministerio de Salud Pública estuvo omiso y ausente en los controles y la intervención se podría haber evitado. Empezamos a ver realmente un montón de irregularidades, de falta de información, ya sea en lo que era contratos, ya sea en lo que era altos sueldos gerenciales, en lo que eran... Algo de lo que después motivó de alguna manera la intervención de ahora. Y ese grupo que dirigió y que dirige CASMU, yo creo que se sintió amenazado y generó una fuerte medida de amedrentamiento para el resto, que fue en ese momento en algo que yo considero que fue ilícito, ilegal y antiestatutario. Me expulsaron como capitalizador, como directivo, como médico. Niemeyer, quien fue expulsado del CASMU en enero siendo consejero por la minoría después de denunciar problemas de gobernanza y la grave situación interna, dijo que la intervención se podría haber evitado. Sí, yo creo que sí. Yo creo que cuando decidimos participar de la dirección de CASMU, ya veíamos que había grandes problemas, en que había una pérdida sostenida de afiliados, un fuerte endeudamiento en el sistema bancario, parabancario a corto plazo, que había sueldos excesivos, que había contratos con empresas tercerizadas que no sabemos a quién beneficiaban, pero que teníamos la sospecha de que algunas autoridades podían verse beneficiadas por atrás con eso, o sea, sospechas. El ministerio estuvo omiso y ausente. Como que dejó que todo transcurriera y sí, sin duda, yo creo que una autoridad sanitaria que actúa a tiempo y toma las medidas de prevención y de control podría haber evitado esta situación tan problemática.
En muchas mutualistas el personal médico no trabaja con dignidad e independencia y se ven sometidos a presiones, dijo también el cardiólogo Álvaro Nigmeyer, que encabeza una de las 5 listas que compiten por la conducción del Colegio Médico del Uruguay. Según el especialista, la organización debe cumplir con el mandato legal de contribuir con la capacitación permanente de los profesionales médicos. Es una institución que realmente tiene que ser referente en desarrollo profesional médico continuo, en ética, en lograr el bienestar médico para lograr buenas condiciones de asistencia, pero lo más alejada posible de la política partidaria, del corporativismo gremial. Uno de los cometidos del colegio médico es que el médico pueda trabajar con dignidad e independencia, lo cual eso en muchas mutualistas no se consigue porque los colegas se ven sometidos a presiones para trabajar de una forma u otra. Nosotros con el Colegio Médico estamos trabajando en varias etapas, con todas las generaciones de médicos. Ahora el proyecto más fuerte que tenemos es sobre los médicos que están formándose. Para Nigmeyer, la lista 4 que encabeza el exministro cabildante Daniel Salinas tiene un fuerte componente político partidario que no es deseable para la institución profesional. Yo no he tenido la oportunidad de leer las propuestas ni de escuchar al doctor Salinas, que se ha mantenido un poco al margen de expresar su opinión. Lo que da la impresión es que parecería que la lista 4, que es la que él encabeza, tiene un fuerte componente político partidario porque él es una persona, digamos, fuertemente vinculada a la política partidaria, pero también tiene otros integrantes de la lista, como la doctora Lorena Quintana, que es vicepresidente de Manini para Cabildo Abierto, el doctor Henderson, que fue hasta hace poco gerente general de ACE. Según publica hoy el semanario Brecha, Matías Ruiz, cuñado de la candidata a vicepresidenta por el Partido Nacional, Valeria Ripoll, que fue denunciado penalmente esta semana en el marco de un conflicto vecinal, es desde hace 2 meses director de la Policlínica de ACE en San Luis. El 11 de junio de 2024, la Administración de los Servicios de Salud del Estado inauguró un nuevo local para su policlínica de San Luis Canelones. Allí estuvieron presentes el actual presidente de ACE, Marcelo Sosa, el anterior, Leonardo Cipriani, y otros jerarcas de la institución. Como director de la policlínica fue presentado Matías Ruiz, un licenciado en enfermería que, según las averiguaciones del semanario, no tenía vínculo laboral anterior con ACE. Solamente había realizado allí el internado de enfermería entre octubre de 2021 y marzo de 2022, de acuerdo a una resolución de la propia ACE. El dato permite inferir que se recibió hace apenas 2 años. Ruiz es cuñado de Ripoll y, según publica Brecha, optó por no hacer declaraciones sobre los motivos de su designación este jueves cuando fue contactado por el semanario vía telefónica en la Policlínica de San Luis. La directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Botero, desmintió que haya irregularidades en la contratación directa de una abogada que en 2011 fue embargada por la Caja de Profesionales y que tiene 2 hijas que trabajan actualmente en el Ministerio de Desarrollo Social. Los hechos motivaron denuncias ante la Fiscalía y la Junta de Transparencia y Ética Pública. Esa abogada no fue contratada directamente, fue contratada a través de una fundación, por lo tanto el MIDES no tiene por qué ser responsable de si ella está al día o no con sus aportes. Tiene que estar en correcta situación la organización. Y después, para ejercer tiene que estar al día con la Caja y está embargada por la Caja. Eso es una responsabilidad de la fundación. Nosotros contratamos a la fundación. Primero eso. Segundo, su hija fue contratada por el BID y fue seleccionada entre varios currículums que se presentaron y fue seleccionada. La abogada fue contratada por un periodo de algo así como 10 meses, 1 año. Su hija posteriormente ganó un concurso y su otra hija es empleada del PLEMU, no tiene absolutamente ningún vínculo con mujeres, simplemente es empleada de PLEMU que a su vez convenia con nosotros. Lo que sí sabemos fehacientemente es que esa denuncia tiene origen en la amenaza de un señor violento a cuya ex esposa defiende la abogada.
ella fue amenazada en el juzgado de que si al señor le ponían la tobillera, él la iba a denunciar por vínculos irregulares con el MIDES. El MIDES lo estuvimos revisando con todo el departamento jurídico, no tiene absolutamente ninguna contratación irregular. Otros temas, trabajadores y trabajadoras de centros nocturnos y 24 horas del MIDES están denunciando que los problemas de violencia y convivencia crecen producto de las carencias en la atención a la población en situación de calle. Denuncian también demoras en la atención a la salud mental y falta de apoyo a quienes están trabajando en los centros. Con las emergencias estamos teniendo bastantes problemas de atención porque llamamos y hay situaciones en las cuales, o de descompensaciones, en las cuales la emergencia no llega a tiempo. Nos ha pasado de personas que se han descompensado y terminar llamando al 911 y después de un rato lo puedan llevar al Maciel o a la Puerta del Vilar de Bo, y que en la emergencia llame 2 días después para ver cómo está la persona. Entonces también eso es difícil porque bueno, muchas veces saben que llamamos desde el MIDES y a veces se retrasa un poco cuando le decís que es de un centro del MIDES. Porque también implica que si la persona está descompensada tengan que llevarse a la puerta de una emergencia, ya sea del Vilar de Bo, del Maciel o de lo que sea, y que tengan que estar muchas horas ahí acompañando a la persona. Entonces, en ese sentido también es bastante difícil poder sobrellevar esas situaciones que además generan en la población muchas veces temas de violencia y se agrandan más todavía. Y esto es a diario, en realidad, los problemas de descompensaciones y de salud para una persona que está en situación de calle, que no tienen control, adultos mayores con problemas de diabetes y demás enfermedades crónicas, que tampoco son atendidos. Entonces esto es como algo que se vive del día a día, lo vivimos a diario. La violencia está creciendo dentro y fuera de los refugios. También lo que vemos es que muchos actores políticos, o algunos actores políticos, también promueven el discurso de violencia, ¿no? Cuando plantean que la situación de calle pasa a ser un delito. Eso creo que lo que demuestra es poco interés o poca información sobre la situación en sí. Ahora es momento de recibir otro de los móviles, a nuestro periodista Diego Martini, que aporta información que tiene que ver con el pasado reciente. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido a Un Mediodía para ti. Hola Rosy, buen mediodía para vos, todas y todos. Estamos en OBSUR porque ayer a instancias de esta institución hubo un encuentro entre la Institución Nacional de Derechos Humanos representada por Wilder Tyler, por el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad Ricardo Percivale y por la Iglesia Católica en consonancia para poder aportar información sobre la búsqueda de detenidos desaparecidos. Y para hablar de esto estamos en contacto con Nelson Villarreal, que fue el promotor de este encuentro, exdirector de la Secretaría de Derechos Humanos. Nelson, ¿por qué se planteó este encuentro? Bueno, justamente desde OBSUR, en este espacio, junto con otras organizaciones sociales, hemos promovido la celebración ecuménica del 20 de mayo, es decir, por memoria, verdad y justicia. A partir del hecho de que comienzan a emerger restos, hemos visto la necesidad de fortalecer lo que pueden ser puentes para tener información, ¿no? Y ahí vemos cómo tanto la Fiscalía como la Institución de Derechos Humanos apelan, ¿no?, como familiares a la necesidad de que podamos saldar heridas centrándonos en la verdad. ¿Sí? El tema de la justicia va por su carril y está llevándose adelante. La clave acá es poder acceder a la información, a los datos. Merecen por el derecho humanitario, por la ética, por el valor de la convivencia, de que los familiares puedan llegar a enterrar a sus muertos, digamos, ¿no? Y por tanto, en esta perspectiva, creemos que la Iglesia Católica, que tuvo distintos momentos, tanto de apoyo bajo la dictadura a lo que implicó los derechos humanos, tanto en lo que fue la Comisión para la Paz, lo que fue el Grupo de Verdad y Justicia que se hizo con el doctor Tabaré Vázquez, o sea, siempre se colaboró. Bueno, lo que le pedimos, y por eso convocamos y llevamos al fiscal y al director de Instituciones de Derechos Humanos a reunirse con el cardenal Sturla, con el obispo de Salto, presidente de la conferencia, Arturo Fajardo, y el obispo de Canelones, que son la Comisión Permanente de los Obispos, que recepcionaran no solamente la idea de reactivar este compromiso, que hoy sale un comunicado de todos los obispos del Uruguay apoyando esta
posición, no solamente el estar receptivos, sino que sean proactivos en permitir que justamente llegue esta información y buscar actores que pudieran, en forma prudente, a través de los medios religiosos que pueden ser la confesión o la prudencia de recibir institucionalmente datos. La Iglesia, hay una certeza de que puede manejar información sobre la búsqueda de detenidos desaparecidos. Bueno, esto se ha ido saldando en la medida de que cuando fue embajador del Vaticano Mario Cayota, que integraba el Grupo de Verdad y Justicia previamente, es decir, se hicieron desde el Vaticano y desde acá de la Iglesia local, digamos, ¿no? Desde el Arzobispado de Montevideo, las búsquedas necesarias. Hay muy poca información que tenga de registro la propia Iglesia Católica, pero sí no cabe la menor duda que la interacción que existe con distintos actores, con el ejército, con actores de la sociedad, que de alguna manera se les está apelando a que se pueda distinguir el tema. No se puede seguir en esta situación, ni tampoco los miembros actuales de las Fuerzas Armadas pueden quedar atrapados en un pacto de silencio que deshonra a las Fuerzas Armadas, deshonra a la sociedad y que en definitiva debe saldar esta cuestión que es una herida abierta. Nelson, aprovecho a consultarte brevemente como exdirector de la Secretaría de Derechos Humanos, ¿cómo has visto estas últimas búsquedas que han aparecido? Bueno, justamente creo que por un lado se muestra de que hay pautas o hay patrones que están emergiendo como se plantea, y esto es sustantivo porque va armando un puzzle que en el mediano plazo van a ir apareciendo. ¿Por qué entonces no hacer el esfuerzo de conscientemente, libremente acercar información? Creo de que se está viendo por los cuerpos que aparecen, los restos que aparecen, de que se ha mantenido una misma forma de enterrar, de desaparecer. Y por tanto le haría mucho bien a la sociedad, a las instituciones, a la democracia, saldar este tema, ¿no? Y entonces, bueno, no solamente como exsecretario de Derechos Humanos, el cual vemos que tanto el gobierno anterior como este gobierno han asumido la responsabilidad del Estado, debe ser más firme, como piden familiares de detenidos desaparecidos, que se sea más activo en el mandato de encontrar información. Esta es una vía, la otra es apelar al vecino común que vio en los cuarteles o vio en determinados lugares que se dieron enterramientos. Esto no tiene juicio, sino que lo que tiene es buscar paz social. Bien, gracias, Nelson. Por favor. Volvemos a estudio, Rosy, cuando quieras. Muchas gracias, Diego. Hacemos una pausa, la última, y volvemos enseguida. Presentó Estaciones ANCAP, eso que nos mueve, siempre cerca de vos. Último bloque de MB Noticias. Continuamos con la información con 11 grados a esta hora aquí en Montevideo. Nos vamos al Teatro Solís. Están pasando y van a pasar cosas preciosas allí. De eso nos va a hablar Eduardo Delgado. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Así es, Rosina, porque la temporada lírica 2024 del Teatro Solís está dedicada al compositor Giacomo Puccini, a 100 años de su fallecimiento y a 20 años de la reapertura del propio Teatro Solís. Comenzó en mayo con La Bohème, un clásico de clásicos de la historia de la ópera, pero sigue ahora en agosto. El 13 de agosto con Sor Angélica, el 16 y 18 de agosto con Janis Kiki, que es la única ópera cómica que es autoría de Puccini, y termina el 20 de agosto con una gala lírica muy especial que incluirá arias y dúos de varias de las óperas clásicas de Puccini, como Madame Butterfly, Tosca o también Turandot. Hablamos de esto con el director artístico de la temporada lírica 2024 del Teatro Solís y además director de la Banda Sinfónica de Montevideo, con Martín Jorge. Revisitamos lo más canónico, lo más conocido, como fue la Bohème en el mes de mayo. Y bueno, ahora teníamos en agosto la oportunidad de hacer una ópera. Dijimos, no, ¿por qué vamos a hacer una ópera? A ver, ¿cómo podemos ponernos creativos y pensar de tener más propuestas? Y de una de las obras de madurez en la otra punta de ese arco de la producción de Puccini, al final de su vida, compone el Tríptico, un conjunto de 3 pequeñas óperas en un acto, las compuso para el Metropolitan de Nueva York, donde trataba de representar en las obras el infierno, el purgatorio y el paraíso de Dante. El infierno en el Tabarro, el purgatorio en Sor Angélica, el paraíso en Janis Kiki. Así que un poco la idea era repartirnos para tener una propuesta distinta. Y de esas 3 que nos daba el Tríptico para elegir, elegimos Sor Angélica y Janis Kiki por ser la comedia, pero a su vez entre las 2 es lo que nos permitía una mayor convocatoria de voces y de cantantes líricos para tener un poco lo que estábamos viviendo acá, es decir,
primeras figuras nacionales que están en una carrera internacional que vienen acá, figuras regionales que van a estar estrenando roles como María Belén en Suor Angélica o Darío Solari que regresa para estrenar el Esquiki acá, junto con voces regionales que vienen a nutrir esta casa, con voces nacionales que están cantando acá en el Uruguay como Santiago Vidal o Sofía Mara, y con voces en ascenso que comienzan a hacer sus primeros pasos. Era una oportunidad de poder hacer toda esa combinación que es nada más fortalecer la tradición de lo que cuando llega fin de año y pasamos la línea, lo que más ocupación tiene en el Teatro Solís es la actividad lírica. O sea, hay un público para la lírica. Como decía Martín Jorge, nutrida cantidad de cantantes líricos que participan de esta temporada. Entre ellos está Kismara Pesati, mezzosoprana brasilera, que nos comentó lo que significa interpretar la única ópera cómica Jan Esquiki que escribió Puccini, y también nos habla sobre esta temporada lírica la directora del Teatro Solís, Malena Muyala. Es un gran desafío, pero lo que ayuda mucho es la genialidad de Puccini. Y el texto de Forzano, que ha escrito el libreto, los dos tienen una simbiosis perfecta. Entonces, Puccini habla con la música y Forzano canta con el texto. Entonces, esos dos juntos nos facilita bastante. Estuvimos pensando mucho en la mesa lírica, en un año aparte tan simbólico como este 2024, que se están cumpliendo los 20 años de la reapertura del teatro, un teatro que además, bueno, fue inaugurado con una temporada lírica, un teatro de excelencia lírica en nuestro país. Entonces empezamos a pensar, dijimos, Puccini en los 100 años de su desaparición física, porque bueno, es un artista, compositor que nunca va a desaparecer, y empezamos a pensar en un hilo conductor que abarque los 3 momentos del año donde el Teatro Solís se despliega con la lírica, que es mayo, agosto y diciembre. Quisimos tener invitado a Puccini en este momento de celebración. Hablando, Rosina, de Puccini, recordar que en 1896, apenas 6 meses después de su estreno en Turín, la Bohème se ofreció por primera vez aquí, en el Teatro Solís. Esto para mostrar la relevancia que tenía Montevideo como plaza operística en el mundo. Y agregar a esto que en 1905 el maestro Puccini visitó Montevideo por única vez, también fue su primera visita a América del Sur, fue un acontecimiento público muy relevante e incluyó su presencia en el Teatro Solís, donde se dieron 2 obras de su autoría. Todos invitados entonces al Fiscal Puccini aquí en el Teatro Solís durante este mes de agosto. Ahora tenemos nuestra columna de información internacional. Un gusto, como siempre, recibir a nuestro periodista especializado, Alejandro Gabar. Bienvenido, Ale. ¿Qué tal? Buen mediodía. Muy frío mediodía, y la venía escuchando Mayarini por la 107.7 FM, así que le mandamos un saludo a los muchachos de la Uni Radio que retransmiten estos informativos. Bueno, hay un montón de cosas que están pasando, naturalmente, que tienen que ver con la situación en Oriente Medio, con una especie de incursión que está haciendo Ucrania por estas horas en territorio ruso, todo eso, y también otros escandaletes los vamos a estar analizando seguramente más tarde. Pero hoy nos vamos a detener en 2 aspectos que ha tenido la información internacional esta semana. El primero de ellos tiene que ver con la carrera electoral en Estados Unidos, que comenzó ahora sí, como se dice popularmente, a todo trapo, a partir de la elección que hizo Kamala Harris de su candidato a la vicepresidencia, Tim Walz, que hasta ahora es el gobernador del estado de Minnesota. Algo que era previsible, sí, era que fuera un hombre blanco, lo hablábamos el otro día, anglosajón, para acompañar la candidatura de Harris, para poder abarcar, bueno, la mayor cantidad del espectro electoral posible, justamente a partir de cómo está compuesta la sociedad de los Estados Unidos. ¿Fue sorpresivo? Sí. Se manejaban otros nombres. Por ejemplo, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, que yo confieso, creía que la iba a acompañar a Kamala Harris, pero sin embargo no fue el candidato elegido. Entre otras cosas, según especulan los analistas, por los vínculos que tiene Shapiro con Israel, que en este momento podrían jugarle en contra a raíz de la crisis que se vive en Oriente Medio y de la situación que hay en Gaza y el rol que cumple Israel en todo esto. A partir de allí,
la campaña comenzó a desarrollarse con un gran frenesí, incluso creo que ha tomado de sorpresa toda esta situación al Partido Republicano. Tim Walz es un hombre originario de Nebraska que sin embargo ha sido senador muchísimos años representando a su estado donde reside, Minnesota, sobre todo de un área rural y conservadora que le ha dado un prestigio como un gran articulador durante todos estos años y finalmente fue el hombre elegido. También participó de la Guardia Nacional, tuvo posiciones un tanto conservadoras, algunos vínculos con la Asociación del Rifle, pero finalmente fue evolucionando en posturas progresistas como por ejemplo atender situaciones sociales de la clase media, de la educación, de los escolares que le fueron dando prestigio dentro del partido, como para hoy acompañar a Harris. Dos aspectos que dan la pauta de cómo ha retomado, digamos, el pulso el Partido Demócrata. Uno es que por primera vez las encuestas empiezan a ubicar a Harris levemente por encima de Donald Trump y por otro lado también la gran cantidad de dinero que en poco tiempo han recaudado para esta campaña que tiene allí a los republicanos, como siempre, sobre todo a nivel de Donald Trump, pero también de su candidato a la vicepresidencia, con algunas diatribas y descalificaciones, tanto a la candidatura de Harris como al rol de Tim Walz. El 10 de septiembre se va a dar el primero de los debates entre Harris y Trump, aunque el Partido Republicano pretende que haya 3. Y ahora nos vamos a Venezuela, naturalmente, donde esta semana las cosas siguen incambiadas. Esa es la principal noticia. ¿Por qué? Porque hay un recurso interpuesto ante el Supremo Tribunal de Justicia para auditar los datos del Consejo Nacional Electoral. Eso ha sido criticado, se entiende que no debe ser la justicia, sino las autoridades electorales. Por otro lado, se dice que las autoridades electorales están cooptadas por el chavismo y en esas estamos. A nivel internacional, lo más destacado, más allá de los reconocimientos a medias confusos que ha hecho Argentina, que han hecho otros países, bueno, también hay una posición que se empieza a imponer, que es la de Colombia, México y Brasil, a tal punto que Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, dijo que Estados Unidos no puede reconocer todavía a Edmundo González como el presidente y que está en permanente contacto con los presidentes de este triunvirato que les acabo de nombrar en la búsqueda de una negociación consensuada y una salida eventualmente del poder consensuada. ¿Por qué? Porque se teme que haya sangre. De hecho, el propio Celso Amorín, ex canciller brasileño y asesor internacional de Lula, volvió a deslizar por estas horas que la solución debe ser negociada en paz entre el pueblo venezolano y en eso están alineados. Así como el presidente Boric, que recibió esta semana la visita de Lula, quien dijo que evidentemente hubo fraude en Venezuela, pero tampoco quiere reconocer a Edmundo González, porque dijo que no hay que caer nuevamente en una nueva situación como la de Juan Guaidó. Así estamos. Muchas gracias, Ale, por este completo informe. Y nosotros nos vamos, como siempre, los esperamos a las 18:55 en nuestra edición central, o el domingo a las 19 o el lunes a las 8 la primera edición. Que pasen bien, hasta luego. Se espera conocer el fundamento del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, para el veto al artículo 72 de la Ley de Medios aprobada en diputados. El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, se mostró sorprendido, pero aseguró que no está en duda la continuidad en la coalición de gobierno. Mientras los colorados reafirmaron su convicción de lo comprometido por Lacalle Pou, el senador del Frente Amplio, Óscar Andrade, fue crítico con otros aspectos de las modificaciones aprobadas. El presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales, Danilo Dárdano, lamentó que el candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, no haya respondido a la solicitud de una entrevista para hacerle llegar las aspiraciones de los trabajadores de este sector. En muchas mutualistas el personal médico se ven sometido a presiones y no trabaja con dignidad e independencia, denunció el cardiólogo Álvaro Nijemeyer, candidato a la presidencia del Colegio Médico del Uruguay. Personal de los refugios Mides denuncian que los problemas de violencia y convivencia crecen producto de las carencias en la atención a la población en situación de calle. Según alertaron, hay demoras en la atención a la salud mental y quienes trabajan en los centros no tienen apoyos.
Una delegación de la Comisión de Seguimiento Carcelario del Parlamento junto al comisionado parlamentario Juan Miguel Petit recorrió la unidad número 4 de Santiago Vázquez, donde están internados 3 de cada 10 privados de libertad del país. El analfabetismo y las adicciones son las principales dificultades a la hora de pensar que una persona pueda rehabilitarse en la cárcel.